Pues como bien decías, hace unas semanas tuvimos la ocasión de recorrer parte de ese camino y conocer algunas de las historias de quienes lo transitan. Estuvimos rodando un documental de la mano de Save the Children sobre el fenómeno de las migraciones en Centroamérica que esperamos poder mostraros bastante pronto. Empezamos este viaje en uno de los países de origen, Guatemala, para conocer la realidad social que empuja a los migrantes a buscar una nueva vida en los Estados Unidos, tras comprobar que efectivamente la pobreza y la violencia son las principales razones que llevan a los centroamericanos a iniciar ese viaje. Nos dirigimos a la frontera entre Guatemala y México, a la altura del río Suchiate, que es el que atraviesan los migrantes de forma ilegal, bien a pie o en balsa, sin ningún tipo de impedimento ni control por parte de las autoridades. Madre mía, Gonzo, no paran. Menos mal que no te pago el kilometraje, porque si no estaba molesto. Una vez entramos en México, a través del estado de Chiapas, fuimos conscientes de la cantidad de peligros que acechan a los migrantes que intentan cruzar este enorme país. La violencia de los cárteles y de la policía, los abusos sexuales a las mujeres y la indiferencia de las fuerzas de seguridad mexicanas, que en muchos casos actúan como delincuentes cuando se encuentran con los migrantes. Esta es una situación que viven las miles de personas que también forman esta caravana. Hoy hemos podido hablar por Skype con el periodista mexicano Ulises Escamilla, que está siguiendo sobre el terreno esta crisis migratoria. Ulises, ¿qué tal? Buenas tardes desde aquí en España y es primera hora de la mañana, si no me equivoco. Son casi las 11 de la mañana. Acá nos llevan 7. Buenas, ¿cómo estás, Gonzo? ¿En qué condiciones estás encontrando a los migrantes a los que acompañas? La mayoría vienen muy cansados porque descansan muy mal y con los pies destrozados. Ayer uno me decía que ya se echó 6 pares de zapatos. Hay bebés de 9 meses jugando en la tierra, hay muchos bebés, hay gente con carreolas. ¿Cuáles son los motivos por los que te explican que han decidido sumarse a esta caravana? ¿Qué es lo que persiguen? Bueno, la mayoría de estas personas vienen de Honduras. Es como el contingente grueso, aunque en el proceso se han sumado guatemaltecos, nicaragüenses. Los hondureños vienen huyendo de la Mara Salvatrucha y de la Mara Salvatrucha 13, de la MS-13 y de la MS. En sus países los jóvenes enfrentan estos ofrecimientos o estas ofertas de unirse a la banda o sufrir las consecuencias, ¿no? Y de una pobreza terrible, ¿no? En la cual no hay mucha esperanza de vida, no hay mucho que hacer. Entonces tú eres joven, vienes con tus amigos, dices, vámonos, ¿no? Las autoridades en algún momento están tratando de hacer su mayor esfuerzo, pero es una posición muy compleja para el gobierno mexicano, ¿no? Porque los migrantes demandan transporte. Si el gobierno mexicano demanda transporte, ya tú quieres ver lo que va a pasar con el gobierno de los Estados Unidos, ¿no? Quería preguntarte precisamente por eso, si están recibiendo por parte de las autoridades la atención necesaria, y ya no solo de que les faciliten el transporte, me refiero a atención sanitaria. Justo ayer fui a grabar y vimos un médico que estaba atendiendo a las personas ahí, les dan pastillas, tratan de ayudarlos. Están durmiendo en lo que es casi un campo de fútbol, les pusieron una carpa ahí en medio. Estaba la presidenta de la Comisión de los Derechos Humanos del DF. Me parece que están haciendo un esfuerzo, pero al mismo tiempo es insuficiente, ¿no? El transporte ha venido de la gente. O sea, la gente así pasa en un camión y dice, súbanse, ¿no? O sea, siempre vemos estas muestras de solidaridad de parte de la gente. La gente es increíble, han llegado a regalar pañales, pero es la población, ¿no? El gobierno está haciendo una parte, algunas organizaciones están acercándose y también así ciudadanos, ¿no? Que ven que esto es terrible, ¿no? Ulises, de todas las historias que estás escuchando estos días, ¿hay alguna que te haya conmovido especialmente? Encontré varios futbolistas. Ellos tienen 17, 18 y 19. Fueron un equipo de segunda en San Pedro Sula, quedaron campeones. Tú les hablas de fútbol y se les mueve todo y dicen, pero ¿qué quieres hacer? Yo quiero tener una vida tranquila, quiero tener un empleo. Y si no es con el fútbol, pues estaría muy triste, pero de modo. O sea, lo que quiero decir es que esto no está solamente compuesto de mamás y gente desesperada. Todos tienen desesperación, por eso vienen, pero también salen personas que de quedarse en otro país, o si estuvieran en otro país tendrían un futuro brillante tal vez, ¿no? Pero nacieron ahí y no es así. ¿Qué planes son los que tienen los migrantes que ya están en el DF? Para saber un poco los que seguirán, los que vayan llegando en los próximos días. Hay algunos que van a pedir refugio. Yo creo que son los menos. La mayoría tiene la intención de
de llegar a los Estados Unidos. Muchos no saben a dónde, muchos tienen familiares, muchos van a cruzar de forma ilegal, o sea, lo dicen, ¿no? Como puedan, ven en los Estados Unidos una salvación a sus problemas y creen que cruzándose van a solucionar todo, ¿no? Entonces, sí, es lo que dicen, ¿no? ¿Y son conscientes de los terribles mensajes que está lanzando Donald Trump contra ellos? Sí. ¿Y lo que piensa hacer o lo que dice que va a hacer si llegan a la frontera? Sí, ellos están entre molestos, sorprendidos. Imagínate qué tan mal están las cosas en su país que dicen, no me importa, lo voy a intentar, ¿no? Pues mi opción es llegar, puedo pedir asilo. Ellos saben que tienen el derecho de pedir asilo, de acuerdo a los tratados internacionales, entonces lo van a intentar. ¿Les tienen más miedo a las maras que a Donald Trump, por lo que cuentas? A las maras y a la hambre, a la pobreza, ¿no? El hambre y la pobreza y las maras es una combinación que te empuja a caminar, diría yo, ¿no? Son como sus motores, ahí vienen atrás. Ulises Escamilla, muchísimas gracias, un placer. Saludos, hermano. Hasta pronto. Bueno, pues muchas gracias a Ulises Escamilla por esta última hora desde México. Y ahora, Gonzo, ¿tú tienes algún spoiler más que hacernos sobre tu documental? Pues sí, como decía, de la mano de Save the Children conocimos en este viaje a varios migrantes que ilustraban muy bien los problemas de Centroamérica. Es el caso de Wendy, una hondureña de 16 años que huía de la violencia de las maras en su país tras haber sido violada y tiroteada en su ciudad natal, San Pedro Sula. Por otra parte, este año Nicaragua también se ha sumado a la lista de países de los que parten los migrantes a Estados Unidos. La represión de las protestas ciudadanas por parte del gobierno de Daniel Ortega está provocando que miles de nicaragüenses, como Jocelyn, junto a su madre Lesbia y a su hijo Travis, escapen de la persecución policial y judicial. Esta joven de 23 años, que es estudiante de medicina, ha sido acusada de terrorismo simple y llanamente por atender a los heridos durante las protestas, por lo que tuvo que huir de su país y ahora mismo se encuentra en México. Para atender a los más vulnerables en este viaje, los niños migrantes, Save the Children ha lanzado la campaña Infancia en Peligro. Ahí tenéis el rótulo de la web donde podréis entrar. Con ello persigue que los más pequeños de esta caravana no sean tratados como delincuentes y acaben detenidos. De todo esto ya tuvimos ocasión de hablar en Nogales, México, con David del Campo, el director de Cooperación Internacional y Acción Humanitaria de Save the Children España. Lo vemos. David, ¿cuáles son las particularidades de este corredor migratorio sabiendo que su destino es la principal potencia del mundo, Estados Unidos? Los niños y niñas que huyen de Centroamérica huyen no por lo que ven en Estados Unidos, sino por lo que está ocurriendo en sus países. Violencia extrema, los lugares más peligrosos del mundo hacia la infancia están en Centroamérica, y pobreza también. Además, falta de recursos, falta de oportunidades, por tanto, ese es el empuje que les lleva a mirar hacia Estados Unidos como una de las opciones de poder tener una vida mejor. Desde Save the Children venimos denunciando hace tiempo esa situación. A los niños y niñas que huyen de la violencia y la pobreza se les trata como terroristas, narcotraficantes, como delincuentes, y son simplemente niños. Es decir, en Centroamérica y en Estados Unidos se está, violando gravemente el derecho internacional de protección de la infancia. Es decir, cuando un menor está solo en cualquier país, lo primero que se hace es proteger, no como en este caso, que se les está deportando, se les separa de sus familias. Es decir, hay un ataque hacia la infancia, hacia los niños y niñas, que de alguna manera son dobles víctimas de la pobreza y de la violencia que están huyendo, y luego otra vez víctimas de violencia, de abusos, de deportaciones. Y de hecho, lo que ha ocurrido aquí es que se ha desactivado las normas mínimas de protección, tanto que se ha desactivado hasta la mínima humanidad de que a un niño de 4 o 5 años a nadie se le ocurre en ninguna parte del mundo, o a nadie se le ocurría, deportarlo y dejarlo solo. Aquí está ocurriendo. Lo que está haciendo la administración Trump es castigar a los hijos por lo que hacen los padres. Es perverso, porque lo que están diciendo los padres es: si usted migra con sus hijos, no le voy a castigar a usted, sino voy a castigar a sus hijos. Es decir, voy a hacer daño a sus hijos, que es como más le duele a usted. Por tanto, eso no es ninguna política ni preventiva. Están intentando disuadir la migración a través de haciendo el daño a sus hijos y a la infancia. Cuesta ver una declaración de organismos internacionales denunciando esta situación. Hay un silencio principalmente originado por el miedo, por el respeto hacia la administración Trump, pero hay una cosa más importante que la administración Trump, que los países centroamericanos y que incluso Save the Children, que es la vida y la dignidad de estos niños y niñas que intentan huir de algo extremadamente grave. Es que la violencia y la pobreza de la que huyen es algo que les empuja a jugarse la vida. Hacemos el camino inverso a los migrantes. Sí. Ahora vamos al sur, México. ¿Cómo se está comportando con los menores que atraviesan este país junto a sus familias, o a veces
solos para llegar a Estados Unidos. Los sistemas de protección en Centroamérica son débiles, muy débiles, y esa es una de las razones también de la huida. Es decir, los menores que sufren violaciones, que sufren acoso, que sufren abusos, que están explotados laboralmente, tienen muy pocos espacios donde poder acudir a tener protección, y por tanto una de las razones es que buscan la huida de ese país. Desde vuestra organización, ¿cuáles son las propuestas para intentar solucionar esto? Save the Children reclama 3 cosas muy básicas. La primera, vías seguras y legales. Con que hubiese vías seguras y legales, las vías clandestinas, las mafias, los coyotes acabarían. Lo segundo, algo tan básico como el respeto al derecho internacional que firman y ratifican los países donde estamos. Es decir, Estados Unidos ha ratificado, los centroamericanos también, y por tanto cumplir la ley que ellos aprueban. Y por último, que los niños sigan siendo niños, es decir, no son delincuentes, no es un terrorista, no es un narcotraficante, no es una mara, no son las mafias, es decir, no se les tiene que tratar como niños, un mínimo de respeto, un mínimo de dignidad. ¿Tienes esperanza en que esas 3 cosas que pedís se lleguen a cumplir algún día? No, a corto plazo no. A corto plazo hay una tormenta perfecta en contra de los niños y niñas de Centroamérica, que es una administración norteamericana con una política absolutamente atroz hacia sus derechos y hacia su mínima dignidad, y por el otro lado gobiernos centroamericanos que no están gestionando adecuadamente, conjuntamente, esta realidad. Cada uno intenta hacer por su lado y haría falta una política centroamericana de gestión de estos flujos migratorios. Bien, pues muchas gracias a David del Campo, y la verdad es que, Gonzo, estoy deseando que termine ya el montaje de este documental y podamos verlo, sobre todo para desmentir los rumores que corren por el equipo de que en realidad te has pasado 15 días bebiendo margaritas en la Riviera Maya, que es lo que son. Gentuza. Bueno, pues, total, ya lo verás, ya queda menos. Y mientras tanto, todos los que estéis interesados en seguir informados sobre lo que ocurre en esta caravana y colaborar en la protección de los derechos de los niños migrantes, aquí tenéis esta campaña de Save the Children. Infancia en peligro.